Uno de los apartados que más me ha llamado la atención de este coche ha sido su consumo. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que por primera vez me he enfrentado a un coche que te da una cifra de consumo homologado WLTP muy próxima a la realidad. Y esto es algo que creo que hay que mencionar. Me explico. Tesla homologa un consumo de 13,2 kWh a los 100 kilómetros. Esto bajo la normativa WLTP, que esto es importante nombrarlo porque esta normativa incide mucho en el consumo que hace un coche por ciudad. Y sabéis que si hay un ámbito en el que los coches eléctricos se salen de buenos, y perdonad que hable así, es en el consumo urbano. En cambio, para un coche eléctrico, el peor escenario que se le puede presentar es un viaje por autopista. Y precisamente porque ya conocéis, los que conocéis Charla Motor, ya sabéis las cosas que hacemos, nosotros intentamos pintar el peor escenario a la hora de mirar los consumos. Y aquí ha estado en realidad la gran sorpresa de esta prueba, porque al coche le hemos hecho más de 1.600 kilómetros y ahora os mostramos los resultados. Pero para ser justos también hay que decir que la prueba la hemos hecho en verano. Me encantaría hacer esta misma prueba en invierno. Y aquí tenemos los resultados. El consumo medio ha sido de 14,7 kilovatios a los 100 kilómetros. Y yo creo que más de 1.400 kilómetros han sido por autopista y autovía. Pero fijaos que en la parte de arriba, ay, qué pena que se vea así de mal, ahí, por ciudad o cuando ya me he movido por ciudad, hemos estado gastando unos 11 kilovatios a los 100. Y en autovía o autopista, que es donde realmente este tipo de coches sufren, ha gastado 14,7 kilovatios. Es decir, que este coche en su ambiente menos propicio, en realidad ha gastado solo un 11% más de lo que homologa. Tesla, enhorabuena. Porque insisto que este coche lo mejor que tiene, y esto lo ratifica, es que constantemente te da información de la que te fías. Y eso ratifica que la política informativa y los datos que da Tesla la convierten en una rara avis en este mundo de la automoción, porque te da constantemente información veraz. Y eso es muy de agradecer. Para que os hagáis una idea, el i4 de BMW homologa 15,1 kWh, con una potencia similar. Y el Polestar 2, por ejemplo, homologa 14,9. Y ahora una pequeña maldad. ¿Sabéis lo que homologa el Fiat 500 con ese motorcito que lleva de 95 caballos eléctricos? Homologa 13 kilovatios. Sin comentarios, ¿verdad? Pero volviendo a nuestro protagonista, me encantaría poder volver a repetir esta prueba en invierno. Y ojo con un tema importante. Llevamos las ruedas gastonas. Con la rueda más pequeña, los consumos se acercarían peligrosísimamente a los homologados. Y eso, insisto, en que lo hemos hecho viajando por autopista. Muy bien, Tesla, de verdad. El consumo de este coche es increíblemente bueno. Y comenzamos por la prueba del test de choque de Euro NCAP. La prueba la realizó Euro NCAP en el modelo de 2019 y como veis obtuvo 5 estrellas. Los resultados son buenos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Aunque también hay que decir
que normalmente ahora casi todos los coches de un cierto fuste tienen 5 estrellas, no es nada nuevo. Pero es importante que tengamos en cuenta algunos detalles, como por ejemplo es que este es un coche eléctrico y si vemos el golpe o la deformación que tiene, vemos que realmente llegar a las baterías es realmente complicado, aunque insisto en que esto es algo que casi todos los fabricantes de coches eléctricos tienen en cuenta y realmente un coche eléctrico no deja de ser tan seguro como otro coche normal térmico. Os dejo la secuencia de los diferentes test a los que se sometió a este Tesla Model 3 y al final vamos a hablar de algo que yo creo que es importantísimo y que es algo que le prestamos muy poca atención, que es a la hoja de rescate de este Tesla Model 3. La hoja de rescate es un documento que es obligatorio en la Unión Europea y que sirve de guía a los servicios de urgencia y de asistencia en caso de accidente para saber cómo actuar en el coche, cómo desconectar las baterías, dónde pueden cortar para sacar a un pasajero, etcétera, etcétera. Y este es un documento que, curiosamente, casi nadie lleva en el coche. Y además está estandarizado que este documento se debe llevar en el parasol del conductor, de forma que los servicios de emergencia disponen inmediatamente de toda la información indispensable para poder manipular el coche. Un documento muy interesante y que realmente muy pocas personas llevan. Os lo muestro. Esta es la hoja de rescate del Tesla Model 3. Es un documento de 4 hojas y como veis os indica cómo podemos acceder al coche, dónde están las bombonas de gas, cómo poder remolcar el coche, cómo abrirlo con procedimientos de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Veis aquí, por ejemplo, nos explica accesos secundarios a los que podemos llegar para cortar la corriente, por ejemplo, o bien cómo abrir el coche desde fuera cuando está sin batería, qué elementos son de cristal, qué elementos son de aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante y os recomiendo que lo llevéis, no ocupa nada y, por ejemplo, en caso de que tengáis que subir el coche a una grúa, tenéis el procedimiento que hay que seguir para no estropear el coche. Algo que yo creo que es realmente interesante. Wanna move my feet, wanna drink my wine,